de jóvenes. En esta parte, ya cierto, aquí damos por hecho que llevamos 3 semanas trabajando, ya hemos configurado todo lo de los videos anteriores. Este vendría siendo nuestro video número 5, ¿cierto? El video número 5, en el cual estamos a un paso de empezar a configurar, a instalar ese SQL Server, y de ahí vienen otra semana más de configuración. ¿Ya? Otra semana más de configuración. ¿Cierto? Claro. ¿Cómo hacer la prueba? ¿Ah? ¿Cómo hacer la prueba? Traer una máquina preparada con la configuración que le voy a decir. Traerla preparada, ¿no? Claro, pero tiene una semana para prepararla. Ahora recién hemos instalado 2 cosas que nos demoramos 3 semanas, imagina después. Claro, no va a ser que traiga la máquina de las que tiene hechas. Yo voy a decir, tráigala con este disco duro, con esta RAM, con esta configuración, ¿cierto? Y funcionando. Ya como estamos a un paso de empezar a trabajar en la parte de SQL Server, se dan cuenta que requiere bastantes complementos, bastantes paquetes, bastantes configuraciones. ¿Qué pide acá? ¿Este es un error o está bien esto? ¿Está bien? Po? Ahí está ¿Tiene el disco montado todavía, no? No, porque están los discos RAID. Ahí están los dos discos. Por lo tanto, si me falla el disco, yo podría arrancar con este. Si me falla el otro, por el anterior. El RAID que estamos trabajando nosotros es un RAID 1, el más básico, ¿se acuerdan? Mínimo 2 discos. Los RAID tienen que ser pares. Podrían ser 2 discos, 4, 8, 16 discos. O sea, aquí yo podría tener un arreglo de 16 discos y con cualquiera de ellos podría iniciar. Ningún problema. Todos tienen la misma configuración. Todos son iguales. Y eso es lo que queremos lograr. Yo parto con el segundo y arranco igual. ¿Ya? Eso es lo que se quiere lograr en un servidor de base de datos. ¿Ya? Hay otras cosas más adicionalmente que se deberían considerar dentro de esta configuración, es que es tener UPS, unidades suplente de poder, para que esté energizado las 24 horas, ¿cierto? Un servidor como hardware debe estar en un rack de comunicación especial. Un servidor tiene que estar a una temperatura ambiente especial, 17 grados, ¿ya? Invierno y verano. El equipamiento electrónico internamente se consideran 10 a 15 grados de temperatura superior al ambiente real. Por tanto, si en verano tenemos 30 grados temperatura ambiente, en el servidor adentro van a haber 45 grados. ¿Ya? Los equipos tienen un termostato en el cual permite trabajar a distintas temperaturas. La temperatura mínima de trabajar un servidor es 3 grados bajo cero y la temperatura máxima hasta 50 grados. Si se pasa de esos parámetros, el servidor automáticamente activa su termostato y en este caso bloquea el funcionamiento normal de la máquina para protección y mayor duración de los componentes electrónicos netamente. ¿Ya? Entonces, 17 grados estándar de temperatura, una sala o un data center especial preparado para la máquina, fuentes de energía redundante, ¿cierto? Baterías en este caso y estabilizadores de voltaje. Toda la preparación posible para evitar que falle. ¿Ya? Y fuentes de poder también redundantes, no solamente la UPS, sino que tenga más de una fuente de poder. Los servidores trabajan así. ¿Ya? Sobre todo los servidores Blade. ¿Qué servidor yo les recomendaría para el taller que estamos haciendo nosotros? ¿Cierto? Si esto lo llevamos a un entorno real y levantar un servidor de base de datos, lo ideal es que fueran un PowerEdge. Esta es una buena línea de servidores que está en una gama para mediana, alta y pequeña empresa, en el cual deberíamos implementar. ¿Ya? Este es un servidor PowerEdge, miren, y ahí está presente su RAID. El RAID de este equipo está con 16 discos. Ahí están los discos del RAID, por lo que hablamos, ¿se acuerdan que lo hablamos virtualmente? Este podría tener hasta 16 discos instalados iguales. Como son de tecnología SCSI, están en el panel frontal, por lo tanto, tengo una falla, yo salgo el que falló y coloco uno nuevo. Pero la máquina no se apaga. Esa es la garantía que tenemos. Nosotros lo hicimos básicamente con 2 discos, ¿cierto? Es como lo hicimos hasta ahí. Ahí se puede sacar una máquina. Se sacan en caliente. Y son pura play. Uno reemplaza al otro. Ya no hay que configurar nada. En vez de haber hecho un RAID 1, aquí podríamos tener un RAID 7, un RAID mayor. Ahí tenemos una cantidad de discos duros. Eso es un servidor ya. Lo que vimos en la máquina virtual hacerlo en la realidad, porque queremos lograr en algún momento. PowerEdge es una buena línea que les recomiendo yo para este tipo de servicio, ¿ya? Y están las líneas que se llaman las líneas Blade de servidores, en las cuales son los servidores rackeables y se llaman servidores planos, ¿ya?
La diferencia de este otro es que trabajan en conjunto o podemos armar un clúster de servidores. Varios servidores que trabajan como si fueran uno solo. Así como hicimos un RAID con discos duros, podríamos hacer un clúster con servidores. Así que, Varios servidores que trabajen como si fueran uno solo. Y lo que hace no es ver, por ejemplo, 2 o 4 servidores. Yo veo un servidor, pero potente, en la sumatoria de todos los servidores. Ya imagínense que tengo 2 servidores y cada uno tiene 128, 128 GB de RAM. Si sumo los dos, tengo 256 GB de RAM. Son 2 máquinas que están trabajando como si fueran una. ¿Cuánto lo más que un servidor puede, cuántos discos puede tener? Las placas RAID para servidores de base de datos, los que mayor he visto han sido de 128 GB. Pero 128 slots, perdón, de disco duro. Pero es un rack de servidores. No es una sola máquina, Sí. trabajando en conjunto. 128 discos duros trabajando en conjunto. ¿Ya? Ahí son varios servidores Blade. Ahí estamos hablando de procesadores Intel Xeon, que son los que tienen estos servidores. Y los Intel Xeon, un procesador Intel Xeon de un servidor equivale a 16 procesadores de i7 en capacidad. Ya, estos servidores trabajan con 8, 16 y Xeon. Así que multipliquen la cantidad de procesamiento que hay. 4 tarjetas gigabits o tarjetas, proceso PC. o tarjetas Fiber Channel, son tarjetas de fibra óptica de red. Son Fiber Channel para alta ¿Un velocidad. procesador de eso se puede colocar en un PC normal o No funcionan, no funciona? no funcionan. De hecho, Es la... son arquitecturas totalmente Sale distintas. volando y... Son, físicamente son distintos y la arquitectura es totalmente distinta también. ¿Ya? El Intel Xeon es otra cosa, otra arquitectura de hardware para funcionar. Se llama arquitectura CISC y la de los PC es arquitectura RISC. No, ni siquiera el sistema operativo Core. Están hechos para otro funcionamiento. Entonces tenemos 2 alternativas. Otra alternativa que podríamos ocupar en la realidad para este taller, así como si lo queremos implementar el motor de base de datos que queremos lograr, serían servidores Solaris, de Sun Macrosystem. Que son estos, los Sun Solaris, Sun Macrosystem, estos celestes. Estos se llaman mainframe. ¿Ya? Y este es un rack de servidores donde están, lo que comentaba yo, por ejemplo, 128 discos duros trabajando en conjunto, donde hay fácilmente 64 procesadores. ¿Ya? Se ve como un gabinete, pero son varias máquinas que trabajan, ¿cierto? Una con otra. ¿Ya? Este no es PC, es solamente el monitor para ver los servidores. ¿Ya? Para monitorear mediante algún acceso remoto, SSH, ver qué pasa en las máquinas. Y internamente están conectados por fibra óptica, multimodo. Mire, si sacan el precio de un servidor de este tipo, podríamos fácilmente hablar de 40, 50, 60 millones de pesos. Ya, pero el valor monetario del equipo no es equitativo con la información que hay dentro, ¿cierto? Claro. La importancia del dato que hay en una base de datos es mucho mayor. ¿Ya? Así que ahí tenemos diferentes alternativas. Y lo otro podrían ser los HP ProLiant. Ya, los ProLiant. La M10 es una buena línea. Estos son los HP ProLiant. Y también que vemos ahí los discos SCSI para RAID. Este tiene una placa de ¿cuánto? De 8. 8 discos podrían trabajar. Entonces hay varias alternativas donde corre el sistema operativo y corre la base de datos. Y eso igual se pueden sacar. Estos son SCSI, se fijan van en el panel frontal. Todo esto van en el panel frontal. Para sacarlo en caliente. Todos, miren. Todos trabajan de la misma ¿Cómo forma. sacan de un botón o...? El botón rojo se presiona. ¿Ya? De hecho, en este se aprecia un poco mejor. Estos tienen un LED, un indicador LED que tiene 3 estados: amarillo, rojo, verde. Verde cuando está en estado OK, amarillo cuando tiene problemas lógicos y rojo cuando simplemente falló. O sea, yo presiono el botón que está ahí, el disco sale como una bandeja de CD y lo tomo y lo cambio por otro igual. El que cambio, el que reemplazo tiene que ser exactamente igual que el que saqué. En tamaño, en disco duro, en tecnología, en velocidad. Vale. Generalmente, ¿qué es lo que se saca? Por ejemplo, si este es un RAID de 8 discos, el servidor tiene 8 discos, compro 8 más, compartir el respaldo de cada uno. Compro 16 discos. ¿Cierto? Y se tendrían que hacer las copias pertinentes donde llegar y sacar y que el otro tenga la copia al tiro No, nada, el disco o en el blanco. disco en blanco. El disco en blanco. Porque como ya hicimos el RAID, en un principio, es simplemente reemplazar el que viene. Y el que yo coloco se sincroniza con el anterior. Se sincroniza. Nada que hacer. Nada, o sea, está preparado. Por eso ya lo hicimos en un principio el RAID.
Yo reemplazo y él toma la información de lo que le falta. Se formatea y se prepara, solo. Es como si nunca hubiera pasado nada. Yo veo el administrador de dispositivo y voy a ver siempre un disco, lógico. Pero físicamente hay 8, por ejemplo, trabajando. El precio es otra cosa también, por lo que les comentaba. El valor monetario de un disco es mucho mayor que un disco convencional. Por la funcionalidad. Claro, un disco SCSI puede costar $1.000.000. Un disco SCSI. Casi $1.000.000. No son discos de tamaño tan grande, no son discos de 1 terabyte, son generalmente discos de máximo 200 gigabytes. Más que eso, incluso hay menos, 40 gigas, 80 gigabytes. Porque lo que interesa no es el tamaño de almacenamiento, lo que interesa es la funcionalidad del disco. ¿Cierto? Que trabaje sincronizado uno con otro. Entonces, hay alternativas. Yo he trabajado harto con la línea... he trabajado con harto HP Florian para mediana empresa y los que más he trabajado han sido la línea Blade, servidores Blade. ¿Ya? Estos también son buenos, les recomendaría yo los servidores IBM, los IBM 3500, perdón, los 3000 X6. Estos. Ya, esta es una línea nueva de servidor IBM, en la cual tiene fuente redundante, ¿ya? De energía. Por lo tanto, fíjense, ahí va la RAM, todas las RAM. ¿Ya? Cada módulo esto representa uno de acá y cada uno soporta 16 RAM, módulos de RAM, que podrían ser cada uno de 8 GB. ¿Ya? Entonces, alto procesamiento. Y tenemos diferentes tipos de tecnología. Ya. Vamos a la configuración nuestra. Ya vimos un poquito el hardware que se necesita. Generalmente cuando uno implementa un sistema operativo, sabe los requerimientos que pide el fabricante. ¿Ya? En este caso, Windows Server 2008, Enterprise, con el que estamos trabajando, por ejemplo, no nos serviría para trabajar en un servidor del que vimos. Ahí debería ser la versión Data Center. De hecho, cuando ustedes instalaron el Windows 2008 Server, había varias versiones. Decía estándar, Enterprise y Data Center. Para ese tipo de arquitectura de servidor es la Data Center. Es diferente. Pero la configuración es la misma. La configuración es la misma. La diferencia es que el sistema operativo trabaja en función del hardware que tiene implementado esa máquina y es distinto. O sea, aquí nosotros en una máquina virtual vimos que su hardware era de un procesador, por ejemplo, y una cantidad de RAM. En un servidor de esas características estamos hablando de 4 procesadores físicos. Aquí no se habla de núcleos, son procesadores reales. ¿Ya? No es simulación virtual, es físicamente 4 procesadores. Y el rendimiento es otra cosa. O sea, la forma del control de flujo interno de datos, los bits de paridad, cómo funcionan, son totalmente diametrales a lo que uno conoce en un PC. ¿Ya? ¿Qué necesitamos entonces en esta máquina? Ir al SQL Server y empezar a ver los parámetros que me pide. Recuerden que una cosa que me falte no se instala. Es así de simple, no pasa. Tenemos el SQL Express y tenemos el Management Studio. El que vamos a instalar primero es el motor de base de datos, que se llama SQL Express X86, que es la versión que está preparada para el sistema operativo que estamos haciendo correr. ¿Cierto? No da lo mismo tomar esta versión e instalarla en otro Windows Server. Son hechas así, ¿ya? Son alineadas. ¿Ya? Los tics que manda simplemente tienen que ser en verde. Un tick que mande en rojo no pasa la instalación. ¿Ya? ¿Es importante la hora y fecha del sistema? Lo comentábamos en las clases anteriores. ¿O da lo mismo la hora del servidor? ¿Da lo mismo la hora que tenga, no? No da lo mismo. Cuando se guarda un dato, lo que guarda es la hora del server. Da lo mismo la hora que tenga el cliente que está ejecutando una acción. Da lo mismo la fecha que tenga el cliente. Lo que interesa es la hora del servidor. ¿Cierto? No da lo mismo un minuto más, un minuto menos. Imagínense una fecha de pago, un día 31 de fin de mes, y se inserta un dato a las 12, un minuto del otro día. Ya es 1, no es 31. Entonces pueden pasar cosas que no deben pasar en realidad, no dejarlas o no considerarlas.
SQL Express X86, motor de base de datos entonces, ¿Y ese que instalar? es el que estamos instalando, ¿cierto? Esta versión del SQL Server es una versión que se llama Express Edition, que es una versión que reconoce o trabaja hasta con un procesador físico de servidor, por lo tanto es la ideal para trabajar en esta máquina. Permite tener base de datos ilimitada, creación de cuenta ilimitada. Entonces, su única, en este caso, desventaja o impedancia que tenemos es que es la cantidad de procesadores físicos del servidor. Microsoft trabaja de esa forma en sus servidores de base de datos. Dice que cada versión de SQL Server es de acuerdo a la cantidad de procesadores que tiene el servidor donde se va a implementar. Oracle trabaja de otra forma. Oracle dice, el tamaño de las bases de datos es el costo de la licencia que paga usted. Entre más grande la base de datos, más millones de registros soporta, más cara es la licencia de Oracle. Acá no, acá me dice, ¿cuántos procesadores tiene su servidor? Sí, este es el precio de su licencia. Más procesadores, más caro. ¿Ya? Tienen base de datos inmensa. Pero estamos hablando fácilmente en una tabla, 200 millones de registros, por tabla. ¿Ya? Por tabla. Una base de datos podría tener fácilmente 800 mil millones de registros. Y una búsqueda por puntero de mil millones de registros es bastante grande. ¿Ya? Trate de buscar en el buscador o el search que tiene Windows un archivo en su equipo. A lo más usted puede tener, a lo más, 200.000 archivos en un computador. 100.000 archivos para buscar. Imagínense lo que es buscar 1.000 millones de archivos. Es otra cosa, ¿cierto? Otra cosa. ¿Qué son? ¿Qué la versión? O sea, ¿quién puso la versión como avión? Ahí tengo, ya hice correr la instalación de SQL Server. Me pidió el Framework 4.5. Pero ¿cuál inició acá? ¿Inició acá la installation? ¿Qué hizo correr? ¿Qué hizo correr de acá? El X86. Ya, pero instaló todo lo necesario anteriormente de la carpeta NetFramework. Porque le va a decir lo que falta, pues busque el archivo dentro de la carpeta. El que le falta es el que tiene que instalar. Me pidió el 4.5. Entonces está dentro de la carpeta. ¿Sí? Sí. Instalación. Ya. En la instalación se selecciona New SQL Server Standalone, que es la instalación nativa o instalación básica del servidor de base de datos. El primero, ¿ya? Lo que vamos a hacer es una revisión si es compatible con lo que vamos a instalar. ¿Ya? En ningún momento estamos haciendo la instalación todavía. ¿Qué es lo que va haciendo el SQL Server? Va revisando y verificando qué cosas tengo y no tengo. Por ejemplo, mostrar detalles. ¿Ya? Requerimientos mínimos de instalación. Para requerimiento mínimo, pasó. ¿Qué necesitamos? Windows Server 2008 Enterprise. ¿Está? Sí. Está. ¿1 GB de RAM está? Sí. Está. ¿Un disco de 20 GB? Está. Sí. Está. ¿IP estática? Sí. Hay que colocar. IP estática. Discos en RAID ya están. ¿Sí? Hay que hacerlo. Puede que pase como advertencia, pero hay que hacerlo. ¿Ya? No, ni siquiera como advertencia pasó. Ya pasó. Después le voy a decir. Segundo. Bueno, no se alcanza a apreciar mucho. Dice Setup Administrator. ¿Tiene una cuenta de administrador? Sí, pues, estamos trabajando con el administrator, que es el usuario que hay. Tercero, Restart Computer. ¿Reinició después de haber instalado los frameworks? Pasó. ¿Ya? Y lo que viene más abajo es si encuentran las rutas de las carpetas de instalación. Por lo tanto están ok. ¿Ya? Si esto me aparece en amarillo en advertencia, yo simplemente debería ejecutar lo que me falta. Por ejemplo, en amarillo podría ser reiniciar el computador, reiniciar el servidor. Pero no puedo avanzar si está en rojo. ¿Ya? No avanzo, simplemente. Y como en este caso, encontró que tenía todo. Ok, ¿cierto? Esto lo estamos documentando en el video para que lo hagan después. Segundo,
Un segundo. La versión Express Edition, la que estamos trabajando de SQL Server, como les comentaba, es una versión, ¿cierto?, que se puede usar durante un tiempo limitado, ¿ya? Y es una versión que no me pedirá activación ni ningún número serial. Va a durar aproximadamente 180 días. Luego de los 180 días, me pide que haga la compra de licencia. Y como en este caso estamos trabajando con una máquina virtual que tiene un procesador, la licencia no es necesario comprar, porque ya viene como parte del paquete de instalación. Si la máquina virtual la hubieran hecho con 2 procesadores, sí hay que pagar licenciamiento. O si le agregan más RAM a la máquina virtual. Recuerden que trabaja de acuerdo al hardware del servidor físico. Dice, mi máquina virtual tiene 2 GB de RAM, entonces otra versión, y no es la versión Express. Tiene que comprar su licencia. Y le va a bloquear, en este caso, el motor de base de datos. Por eso desmarca o me pasa sin tener que presionar nada. Ni licencia ni nada. ¿No hay crack por ahí adentro? No, aquí no, nada de eso. Nada de eso. No sirve. No, pues estamos trabajando en un entorno real, ¿cierto? Corporativo, y hay que invertir en esto, ¿cierto? Que el crack no sirve. ¿Ya? ¿Qué pasa después si a los 4 meses de uso se cae su servidor de base de datos y con un supermercado adentro con facturación? La de decir al jefe es que el crack me lo gasté. No, hay que comprar licenciamiento, hay que hacerlo como correcto, ¿ya? O buscar alternativas, ¿cierto? Como base de datos open source, MySQL, Postgres, MariaDB, ¿cierto? SQLite, hay hartas más que podrían jugar en el mercado. Pero recuerden que las profesionales son SQL Server y Oracle. O sea, el mundo real es así. Y el soporte que brinda, sobre todo, el soporte. ¿Perdón? Es que depende de donde lo veamos, ¿cierto? Si ustedes programan aplicaciones que van a estar hechas en .NET, ¿cierto? En aplicaciones web service, SQL Server es lo correcto. Pero si voy a trabajar con grandes transacciones, Oracle es lo correcto. Eso depende, ¿cierto? Yo no utilizaría, por ejemplo, SQL Server para una base de datos que genera 2 registros al día, ¿cierto? Estoy subestimando la cantidad de potencia del motor de base de datos para algo tan pequeño, ¿cierto? Es como traer un Ferrari a Curicó y andar por las calles lleno de baches, o andar a 10 km por hora, y es el mismo tremendo motor, no tiene sentido, ¿cierto? Pero sí para otras funciones que necesitan harto requerimiento o harto procesamiento de información, sí SQL Server es lo ideal. Siguiente. Me pide el licenciamiento. Ahí está la versión que estamos trabajando. SQL Server 2008 Express Edition o XE. ¿Ya? ¿Aceptamos? Recuerden que todo lo que es parámetro Microsoft, en este caso el motor de base de datos Microsoft, tiene que estar sobre un sistema operativo Microsoft Server, ¿cierto? No puedo montarlo sobre un Linux y otra cosa. Tiene que ser así. Hoy día Microsoft está abriendo un poco la tecnología y dentro de ella está trabajando con la plataforma que se llama Xamarin con X, Xamarin, y permite programar, por ejemplo, aplicaciones .NET en Linux. Está abriéndose un poco el mercado de los desarrolladores de otras plataformas para que se unan o trabajen con plataformas Microsoft. No que todo sea cerrado a Microsoft. ¿Ya? Xamarin y lo otro es MonoDevelop, que es un entorno de desarrollo al revés, open source para programar en Microsoft. Alternativa. Y pregunten a su profesor de .NET, vamos por esa herramienta, que se los recomiendo. Xamarin o MonoDevelop. Es una alternativa. Siguiente. Este simplemente el contrato de licencia. Vamos a ver si tenemos los archivos necesarios para la instalación. ¿Instalación no? Install, claro. O sea, no hemos instalado todavía, ¿no? Estamos haciendo simplemente la revisión. Simplemente la revisión. Crucen los dedos que en estos momentos no me parezca ninguno en rojo. ¿Ya? Hasta ahora ninguno en rojo. Y que ahora meter como... De hecho, va a decir inmediatamente, por ejemplo, ¿qué podría decir ahora? El Windows Firewall está activo. No podría decir como advertencia. Abra los puertos, ¿cierto? 14, 23 y 30.000. Aparece aquí por ahí. ¿Instalaste la... ¿Pusiste la... la game?
Por favor, espere. Pero igual a premio los cómics. Ah, sí, sí. Bien, vuelve nuevamente a hacer una revisión. ¿Se fijan? Nuevamente revisión. Voy a ver qué cosas me pide ahora y cuáles tengo. Lo que nombraba, al final dice Windows Firewall. Por ejemplo, si hubiéramos tenido el firewall activo, me hubiera dicho inmediatamente como advertencia, ¿cierto? Cuando uno no ve un error, ¿cómo lo revisa para corregirlo? Porque me puede decir Windows Firewall. Al lado me aparece el detalle o descripción. Y yo pincho y me dice qué es lo que debería hacer para corregirlo. ¿Ya? Como aquí pasó, dice, pasó o no, ¿cierto? O si no me diría leer y cuál es la solución. Por lo tanto, como hemos hecho las cosas correctas y hemos realizado los procedimientos como debe ser, claro, yo eso espero todo se haga todo como debe ser, ¿cierto? Estamos bien configurando. ¿Cómo voy con la instalación? Incluso aparece por ahí Microsoft Net Application, aparecen todos los componentes que nos pidió en algún momento, están pasando. ¿Ya? Hemos hecho bien el trabajo, ¿cierto? Hemos hecho una buena instalación, una buena implementación de un motor de base de datos. Pasó, no hay ninguna, ¿cierto? En el caso que quieran corregirla, después ustedes van, leen el detalle del problema y vuelven a ejecutar con rerun la verificación. De ahí debería pasar, por ejemplo, la advertencia que está con amarillo o que está en rojo. Por lo tanto, ahí vamos bien, ¿cierto? Siguiente. Ya. Siguiente. Ahora me va a pedir qué cosas deberíamos agregar acá, qué componentes deberíamos agregar. Sí, Adelantado. Siempre. Adelantado usted, ¿cierto? Estamos avanzando. Precoz. Ya. Que Ya, ¿qué me pide acá? Todo esto está grabándose en el video, toda esta configuración. Primero me va a decir que quiero instalar. Nosotros marcamos todos los componentes, pero para que sepan qué es lo que hace cada uno. Dice instancia feeders, ¿cierto? Instancia feeders. Database engines. El database engines en inglés significa motor de base de datos. Por lo tanto, ahí le estamos diciendo que lo que se va a instalar, ¿qué va a ser? Un motor de base de datos, el SQL Server. ¿Ya? Hay una pestaña que dice SQL Server Replication. ¿Ya? ¿Para qué marcamos ese check? Se refiere a que yo voy a tener un servidor de base de datos y podría tener un segundo servidor de base de datos igual que este. ¿Se acuerdan que yo les pedí hacer una copia? Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si este servidor, ¿cierto?, va a tener una base de datos, el segundo servidor tiene la misma base de datos y entre ellas, ¿qué podría pasar? ¿Cierto? Ir respaldándose entre sí. Y así yo tendría dos máquinas con dos bases de datos y en caso de falla de una de las máquinas, tengo la otra. Se sincroniza. ¿Ya? Y agregar componentes para alguna función específica más adelante, los challenge feeders. Por lo tanto, igual marcamos los tres. El primero, Database Engines, se marca el motor de base de datos. El segundo, por si quiero hacer replicación a futuro, ¿cierto? Con una segunda máquina, que incluso el taller con nota podría hacer, el compañero tiene una base de datos en un servidor, el otro compañero tiene otra base de datos en el servidor, y si agrego un registro en esta, debería aparecer en el otro. Así como los discos están replicados, los discos duros, los motores de base de datos, las tablas, deberían tener la misma información. Si borro un registro en uno, en el otro también debería borrarse. Hasta ahí, ¿cierto? Seleccionamos lo que vamos a instalar, seleccionamos todos los componentes, los tres componentes. Le damos siguiente y vamos a leer lo que es la instancia. ¿Qué es una instancia para nosotros o en SQL Server? Porque dice nombre de instancia, es el nombre que tiene o que va a tener el servidor de base de datos internamente. Pero un detalle, mi instancia se llama SQL Express. ¿La suya cómo se llama? SQL Express. ¿La suya cómo se llama? Todas se llaman SQL Express. Entonces, ¿cómo podríamos saber en qué base de datos o en qué servidor nos vamos a grabar? ¿Cierto? Se compone de dos parámetros nombre. Primero va a ser el nombre de la máquina que le dé usted
Y segundo, el nombre de instancia. Y eso hace que sean diferentes. Por ejemplo, mi servidor se llama Server 1 SQL Express. ¿Cómo se llama su máquina? Física. ¿Qué nombre le dio al servidor? ¿Al servidor? Sí, al Windows Server. No, le puse Mission, ¿no? Entonces se llamaría Mitchell SQL Express. Entonces ya son diferentes. Ah, Ahí está. O si no, todos se llamarían SQL Express en la red. Ah, pero el nombre cambia por el nombre que nosotros le pusimos a la máquina. Se compone de dos partes. Se compone, este es el nombre del servidor de base de datos y el nombre que tenemos acá es el nombre de la máquina Windows Server. Ah, ya. Junta los dos parámetros y saca un nombre. O sea, nosotros tenemos como apellido SQL Express, pero nuestro nombre es distinto en cada máquina. Por eso en la red somos distintos. Ya, le damos siguiente. No se cambia nada ahí. No se cambia nada. Ya, me revisa cuántos son los requisitos que tengo, me pide una cantidad, ¿cierto?, de espacio disponible en disco duro. Tenemos el espacio suficiente. Le damos siguiente. Ya. En esta configuración, ya, lo que vamos a agregar acá me pide a un usuario de sistema. Ese usuario de sistema, ¿de dónde lo sacamos? Son los usuarios que tienen el sistema operativo. ¿Cuántos usuarios tenemos en el sistema operativo? ¿O cuál usuario inicia sesión? ¿Cómo se llama? Administrator. Entonces lo tenemos que buscar ahí en el sistema. SQL Server se integra al sistema operativo. Por lo tanto, los usuarios, ¿de dónde los saca? Del sistema operativo. Los rescata de ahí. Ya, entonces en esa parte, donde dice account name, usted pincha, browse, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando buscábamos los usuarios anteriormente? Es la misma forma. Browse, chao, advance, luego find out y tienes que elegir a qué usuario, al administrator, El primero. el primero. Ok. Ok, y se cargó. ¿Qué agregan al lado? La password del usuario administrator. ¿Cierto? Cargamos el usuario del sistema al administrator y su contraseña, con la que iniciamos sesión cada vez. Luego, siguiente. Le damos siguiente. A mi parecer, esta es la parte más importante de la configuración. Se dejan automático los procesos. Claro, era agregar el usuario y la contraseña. Nada más, nada más. Jóvenes, esta es la parte más importante de la configuración cuando lleguen a este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo saltan. Y si se lo saltan, no van a poder tener acceso al servidor de base de datos, por más que quieran entrar. Hay una pestaña que dice autentificación de Windows y otra dice modo mixto de autentificación. ¿Ya? Lo que vamos a elegir nosotros, siempre en esa parte elijan el modo mixto. Por eso se lo recalco y lo hago bien pausado en esta parte del video. Modo mixto. Y generan una contraseña. La contraseña puede ser la misma del otro usuario administrador, no importa. Pero esta sí que no la olviden. Esta sí que no la olviden, esta contraseña. Por eso les recomiendo que anoten esta parte. mejor Yo dejarla ahí. siempre ocupo las mismas, así. Ya. Estaba listo. Y la agregan. Dejarla ahí. Y la repiten. La chica que viene de Cristian. Cristian, 1, 2, 3. ¿A qué se debe? Estamos agregando una contraseña. ¿Para quién? Para algún usuario. Pero me dicen, ¿para qué usuario? Si administrator es el superusuario del servidor, Windows Server, el motor de base de datos también tiene que tener un superusuario, ¿cierto? Y ese usuario se llama SA. Es una sigla, SA, Super Administrator. Entonces lo que nosotros le estamos dando contraseña es a quién? Al Super Administrator, al SA. Cuando queramos entrar a SQL Server nos va a pedir usuario, contraseña. ¿Con quién vamos a entrar? Usuario SA, contraseña, la que dio acá. No tiene que ver con el usuario Administrator, ¿cierto? No es ese. Es el propio de SQL Server. Por lo tanto, si usted en este punto olvida acá,
no puede recuperar el usuario. ¿Cierto? Tiene que salir. Reinstalar ese SQL Server. Ah. O sea, no pierde todo lo que ha hecho, pero tiene que reinstalarlo. ¿Ya? Entonces, esta parte le dan la contraseña, crean una contraseña para un usuario que todavía no saben cuál es. Ese usuario se llama SA, Super Administrator. El problema está que si dejamos un puro usuario y si nos olvida ese usuario, ¿cómo entraríamos después a configurar ese SQL Server? Por lo tanto, tenemos que elegir un usuario secundario. Un usuario secundario. Y el usuario secundario que vamos a elegir va a ser el usuario de sistema. ¿El que se llama? Administrator. Ah, ahí sí va. Al Administrator. ¿Dónde lo sacamos? ¿Dónde lo buscamos? En la pestaña que dice ADD Current User. Miren, lo pinchan, esperan 2 segundos, 1, 2 y aparece solito. ¿Por qué aparece solo? Porque lo cargamos en la pantalla anterior, ¿se acuerdan? Lo cargamos, entonces ya está. Si llegamos a perder el usuario SA, tendríamos que entrar con el usuario Administrator. O sea, tenemos una alternativa. ¿Y puedo agregar más cuentas y cierto? Puedo crear un nuevo usuario acá. Ahí podría ser más usuario de sistema. Lo bueno es que como son herramientas Microsoft, busca usuarios que ya existen y los va agregando. ¿Ya? Pero por eso me quise detener y quise hacerlo bien pausado para que no se me olvide nunca más esa parte de elegir modo mixto. ¿Ya? Nunca más se le olvide. ¿Ya? Recortando la contraseña. Siguiente. Ahí no. ¿Cierto? Me pregunta si quiero mandar algún informe de errores. Yo no quiero mandar informe de errores. De notificaciones. Y ahora recién, última revisión. Y deberíamos tener todo ok. Bueno, algunos dicen no aplicable, es porque simplemente no vale la configuración, pero va a salir ¿qué cosa? En verde. Ah, En verde eso sale es más. el Skip 4. Claro. Skip 4. Claro, sale. No, si te dice no aplicable es porque no va dentro de la Sale configuración. instalar, sale cargar la instalación de SQL Server. No, porque ya pasó. Yo le puse acá, dice oculto y mostrar, por eso. Dice show, mostrar detalle. Ah, era, no aplicable. Mostrar detalle. Lo importante, como les repito, que no aparezca nada ni en amarillo ni en rojo. Los tics, todos en verde. En este caso contrario, pinchar y resolverlo. Está todo de joya. Está todo ok. Siguiente. Última revisión. Tengo todo lo que corresponde. Y ahora, recién, a las 10:20 de la noche, instalar. ¿Y aquí cuánto? ¿Una hora? No, se demora poco. 40 minutos. Esto largo hasta las 12. Chao. Video, Ya, no, no, listo, para que no venga. Chao. Chao. Voy a caminar todavía. Creo que logro videos. Sí, pues llevamos 6 videos. 6 videos. ¿Cuáles son 5 los videos, perdón. seis? 5 videos llevamos. Este es Miren, estaba metido acá. más la Bueno, cuenta eso que... es que subió delante 4 y ahora sí. 5 videos. ¿Se pegó? Pero que yo los videos también, yo subo de componente... Búscalo por la fecha. Es que subo de otras sesiones también. Subo de dos. De hecho, tengo la configuración de SQL Server, lo hemos visto, pero el video que esto va a ir acá, por ejemplo. ¿De cuál te sirve? De hecho, no tengo otro periodo. Bien. Con esto, bueno, termina la instalación y solamente se hemos instalado SQL Server. La otra De hecho, ni sección- siquiera hay que instalar la parte visual todavía. No. Falta todavía la interfaz gráfica, que es el de SQL Management Studio, configurar el motor de base de datos para que reciba conexiones remotas. Todo eso falta. Por lo tanto, la otra semana, la primera mitad de la clase deberíamos dejarlo listo. Para la segunda mitad, empezar a trabajar con MySQL. Y ahí empezar a ver lo que es administración de base de datos, empezar a trabajar con modelos relacionales y todo Pero eso. con todo esto que hemos instalado, por ejemplo, ya uno después... Así, el porcentaje de avance, nosotros deberíamos tener aquí un 70%. Un 70% aproximadamente. Porque, o sea, si no hacemos los parámetros como corresponden, aquí estaría pegado fácilmente 3 semanas más. Es importante ir haciendo las cosas bien, ¿cierto? Los pasos siguen haciéndolos bien como corresponde. De lo contrario, que Dios esté pegado a la instalación, pues no podría pasar porque le faltan cosas.
Ah, El RAID, le falta hacer RAID. RAID revisa el video del 3, el número 3, sale el RAID. ¿De qué? ¿De PLC? el VLC. Como que le dan forma Power CD. Como el DVD. No, el VLC del otro. Y la otra igual. Y los subtítulos. Y no tenemos. ¿Cuál? Pero el VLC ¿te sirve con eso? Practicar, hacer varias máquinas y volver a hacer. Hagan una instalación siempre de cero, para que vuelvan a recordar todo lo que Claro, hicieron. De cero. Y además que clonar, háganla de cero. Y así se van a recordar los parámetros que necesitan, la configuración, los frameworks y todo lo que hemos visto de la primera clase. Es la mejor forma que puedan aprender, pues practicando con la instalación. Cada vez, ¿cierto? Van a demorarse menos en hacerlo, porque ya van entendiendo el por qué se hacen. Más que aprenderse mecánicamente los pasos, vayan sabiendo el por qué hay que hacer cada cosa. ¿Qué aprieto siguiente no profe? Claro, después termina. ¿Qué pide después de esto? Va a decir terminar la instalación. Nada más que eso. Instalación terminada. Usar el database, ¿Sí? SQL Server y SQL Client, un 3 tickets. Listo. Y cerrar. Ya. De esta forma el servidor de base de datos no hace nada. O sea, no tenemos cómo saber que funciona. ¿Y cerrarlo, no? Ahí también. Cerrar. Sí, Hasta ahí, llega hasta ahí. Motor de base de datos instalado. Motor de base de datos instalado. La replicación está instalada. Y los componentes están instalados. Listo. Ahí se acaba la instalación. Después viene parte 2, configuración, ¿cierto? Que vamos a hacer la próxima semana. Desde ahí en adelante comenzamos a trabajar la aplicación. Y ahí me dice close. Después, ¿cierto? Acá cerramos simplemente, no ocupamos más de lo que tenemos. Y se van a dar cuenta que en el servidor va a aparecer ya esa pestaña. Eso es lo único que saben de ustedes que tienen de SQL Server, nada más. Me dice que está instalado, nada más. la configuración. Nada más, ahí está. Ahora es cómo entrar. Ahora falta la otra parte de instalar la interfaz gráfica. Otra la misma, ¿no? Eso sí. Hasta ahí dice habitual de configuración de SQL Server y nada más. Centro de instalación, informe de uso. Nada más. Pero no puedo entrar porque no veo nada. Hasta ahí. Que no se vea nada, no vea nada. Ya. Y con eso yo apago la máquina por la clase de hoy día, ¿cierto? Para publicarle el video y siguiente semana la parte 2, ¿cierto? Configuración. ¿Y es que igual y cerrarlo? Y la apagan normal, apagan la máquina normalmente. O con la imagen